Hola, amigas y amigos. Bueno, pues, señoras y señores, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, el ex ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se anduvo por las ramas y dijo: no voy a tolerar los señalamientos infundados que me han hecho. Hay una clara diferencia entre lo que es el Ejército Mexicano y la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahora son juristas, los nuevos juristas, y señala obviamente el caso de los personajes que le han hecho cuestionamientos por rechazar la propuesta de Juan Luis González Alcántara Carrancá, un ministro que llegó muy cercano a la Cuarta Transformación, pero que los cañonazos luego de carácter económico posiblemente lo hicieron estar al lado del poder que hoy pues sí tiene Norma Piña, pero no lo puede ejercer a plenitud, y se lo explico por qué. No tiene los votos ni tiene la fuerza para sobreponerse a cuestiones de carácter meramente constitucional, porque en eso, pues obviamente Arturo Saldívar tiene buena experiencia. Vamos a la información. Mire, Silvano Aureoles, Denis Dresser, Loret y otros reaccionaron al respaldo de Saldívar a la Sedena y la Guardia Nacional. El ministro de la Suprema Corte indicó que el entramado actual se ha defendido el carácter civil de las organizaciones. Arturo Saldívar fue cuestionado por esto. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó ayer el debate para determinar si la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional responde o no a lo designado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, si se militarizó la Corporación de Seguridad o continúa con un perfil civil. Sin embargo, quien se llevó los reflectores fue el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, pues durante su ponencia aseguró que el hecho de que la Sedena y la Secretaría de Marina intervengan en el control y la operación de la Guardia Nacional no militariza a la organización que no fue fundada, que fue fundada durante el gobierno del presidente López Obrador. Argumentando su declaración, el expresidente de la Suprema Corte puntualizó que tanto Defensa como Marina son secretarías del Estado y tienen características civiles, además de que sus titulares pertenecen a la administración pública, pues responden directamente al titular del Ejecutivo Federal, lo que haría que ésta siga teniendo un origen civil. El hecho de que las secretarías de Defensa y Marina intervengan en funciones de control y operación de la Guardia Nacional tampoco militariza ni hace que pierda su naturaleza civil, pues se trata de secretarías de Estado civiles, cuyos titulares son secretarios del despacho de la Administración Pública Centralizada, cuyo jefe es el presidente de la República. Así lo dio a conocer ayer lunes y hoy salió también a responder a este tipo de personajes. Tras sus palabras, fue criticado en redes sociales y en internet. Uno de los que se posicionó fue el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Otra fue Denis Dresser, donde quedó Arturo Saldívar de la postura crítica ante el gobierno en el caso de la guardería ABC. Pues Denis Dresser haría mejor en preguntar sobre el caso ABC a la señora diputada Margarita Zavala. Incluso haría bien en preguntarle a Felipe Calderón, que no se encuentra en el país y que se autoexilió o se fue del país desde hace buen tiempo. No obstante, quien decidió cuestionar el trabajo del ex ministro presidente fue la politóloga Denis Dresser, pues recordó que este mismo personaje fue uno de los más férreos críticos al caso de la guardería ABC o la implementación de la ley de seguridad interior. ¿Dónde quedó el Arturo Saldívar de la postura crítica? Jorge Álvarez Maínez del Movimiento Ciudadano también. Pues es el llamado, ese es el nado sincronizado de ministro progresista a ministro militarista. Pues caray, a ver de dónde sacan todo esto, pero bueno, son parte del nado sincronizado de la derecha. Que renuncie por dignidad y se haga candidato de Morena, redactó tras la sesión pública de la Suprema Corte. Ha sido comentarista en Chamuco TV, pues ahí lo tiene. Así estuvo el tiroteo, tutea la más jurisprudencia del circuito, la derecha haciendo de las suyas. Bueno, pero ¿por qué no dice nada de la ministra Norma Piña? De su rotundo fracaso en lo que ha sido llevar
este tipo de detalles al fondo del asunto. El fondo del asunto es un apoyo. No se puede convertir la Guardia Nacional en algo que ya ocurrió con Genaro García Luna. Eso lo dijo el mismo presidente de la República en su momento. No podemos permitir esto. Que es una derrota más para Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es cierto, es una realidad. Y como el ministro Saldívar no se iba a quedar callado y no se quedó callado, lo cual es correcto porque no tiene por qué permitir que personajes sin conocimiento de causa salgan a defender como si no pueda hacerlo la propia ministra Piña. Esto lo dijo hace unos momentos, es información de última hora. En algunos medios que yo he incurrido en una contradicción al haber votado por la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior en 2018 y haber votado ayer por la constitucionalidad del decreto que estamos analizando. Y esto no es así, no hay ninguna contradicción, ya que se trata de marcos constitucionales distintos, leyes distintas y problemas jurídicos distintos. En 2018 analizamos la Ley de Seguridad Interior, en relación con la cual yo voté que era inconstitucional porque sobre pretexto de darle a las Fuerzas Armadas intervención en la seguridad interior, realmente se les estaban atribuyendo facultades en materia de seguridad pública, lo cual tenían vedada las Fuerzas Armadas. Y por eso utilicé por primera vez en este Tribunal Pleno el concepto de fraude a la Constitución, que ahora veo que se repite con mucha frecuencia y con cierta ligereza. Lo cierto es que en ese asunto era claro el fraude a la Constitución porque se presentaba como facultades de seguridad interior lo que era claramente seguridad pública. Y adicionalmente porque no había una regulación del uso excesivo de la fuerza. En el caso que estamos analizando en este momento, además de que es un marco constitucional distinto y es una ley diferente, el problema es completamente distinto también. Lo que estamos analizando es si una institución que por mandato constitucional es de carácter civil, como la Guardia Nacional, pierde ese carácter para transformarse en una institución militar porque el control operativo y administrativo se asigne a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y además, en este momento sí tenemos ya una ley que regula el uso de la fuerza pública. Consecuentemente, es válido y correcto poder votar por la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior y por la constitucionalidad de los temas de Guardia Nacional que estamos analizando hoy. Esto es válido constitucional e incluso lógicamente. Son temas distintos, problemas distintos. Hay que destacar que nuestro trabajo no es ni puede ser votar a favor o en contra de la militarización, cualquier cosa que esto signifique. Nuestro trabajo es analizar en los casos concretos que se nos presentan si la opción que tomó el legislador democrático se ajusta o no al marco constitucional, con independencia de nuestras propias preferencias sobre la decisión que tomó el legislador democrático. Consecuentemente, sostengo en sus términos lo que dije en 2018 y en lo más mínimo contradice lo que dije el día de ayer y lo que voy a decir el día de hoy. En segundo lugar, con notoria mala fe, se ha caricaturizado mi intervención de ayer diciendo que yo dije que los militares eran civiles. Eso jamás lo dije. Claro, estamos en un momento en donde hay constitucionalistas de ocasión. Todo el mundo es constitucionalista en México y hasta los que son constitucionalistas prefieren ser tuiteros. Entonces, en lugar de analizar la exposición en su conjunto, sacan frases y a través de esas frases tratan de descalificar. Lo que yo explicaba ayer y hoy reitero es que no se puede confundir la Secretaría de la Defensa Nacional con el Ejército. No son lo mismo. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina son dependencias de la administración pública centralizada, son unidades administrativas. Claro,
de la Secretaría de la Defensa Nacional depende el Ejército, la Fuerza Aérea Nacional, y de la Secretaría de la Marina, la Armada de México. Pero no se subsumen a ellas. Es obvio que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina Armada, la Armada de México, son instituciones militares y sus integrantes son militares. Esto es innegable y esto nadie ha dicho lo contrario. Lo que dijimos es que no se identifican con las secretarías que son dependencias de la Administración Pública Federal centralizada. Tan es así que constitucionalmente podría ser titular de la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina una persona civil, hombre o mujer. Y también podría haber, como de hecho hay, dependencias, organizaciones o instituciones que cuelguen, que dependan de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina y que no sean militares. Y esto que estoy diciendo sobre la naturaleza de las Secretarías de Defensa y de la Marina no es novedoso en esta Suprema Corte. Este Tribunal Constitucional ya ha sostenido esto expresamente en la segunda sala al resolver por unanimidad de votos los amparos en revisión 440/18 y 506/18, en los que se analizó el traslado de las capitanías de puerto a la Secretaría de la Marina, precisamente con el argumento de que se estaban militarizando. Lo que dijo la segunda sala en estos precedentes por unanimidad es lo siguiente. Primero, que existe una distinción constitucional y legal entre instituciones militares y las secretarías de Estado como dependencias administrativas que pertenecen al Ejecutivo Federal y coadyuvan en el despacho de los asuntos que les son encomendados. Segundo, que la Secretaría de Marina ha sido entendida o conceptualizada por el legislador como una dependencia del Ejecutivo Federal a la que se pueden atribuir aspectos ajenos a la disciplina militar. En tanto se reitera, no se le debe confundir con la diversa Armada de México. Esto lo dijo la segunda sala en 2018. Bueno, tiene ahí una explicación con bolitas y palitos que echa por tierra todo lo que ha comentado Denis Dresser, Loret de Mola. Faltan todavía, va a salir también Broso, Silvano Aureoles, que ha tomado un aire ahora que se siente candidato presidencial. Es decir, el ministro Arturo Saldívar les cayó la boca, pero de un solo sopetón. Es decir, no, una cosa es la Secretaría de la Defensa Nacional, otra cosa es el Ejército Mexicano. Y la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, pues de ninguna manera militariza al país. Aparte, otros ministros también secundaron la propuesta de Saldívar, es decir, sus dichos, sus comentarios, y dejaron mal parada a Norma Piña, que no deja de ser un referente para la derecha, pero que no tiene la fuerza dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si acaso, con Javier Lainez Potisek, sí, el mismo que de un plumazo echó abajo lo que fue toda la reforma a las leyes electorales. Nada más porque son los cuatachos. Así operando el Poder Judicial, es muy interesante cómo explica Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Una cosa es la Secretaría de la Defensa Nacional, que depende del titular del Poder Ejecutivo. Otra cosa es el Ejército Mexicano. Otra cosa es la Armada de México. Otra cosa es la Marina la Secretaría de Marina de México. Es decir, cada quien tiene sus funciones. Y la adscripción de la Guardia Nacional no es para nada militarizar al país. Que lo entiendan, sí lo entienden, pero se trata de grillita loca en tiempos en los que los constitucionalistas se hacen tuiteros y los tuiteros se sienten constitucionalistas, es decir, ministros, sin serlo. Qué arregladita les dio. Amigas, amigos, están informados. Yo regreso con más información.